primera vez que escuché una canción de Un pingüino en mi ascensor, recuerdo pensar que aquel no era un nombre muy serio para un grupo de música, y tenía 10 años. Luego, al escuchar detenidamente la letra y su timbre nasal tan característico, me di cuenta de que el nombre del grupo probablemente fuera el último de sus problemas. Sin embargo, había algo que me cautivaba en aquellas canciones. Ese ingenio, la elección adecuada de las palabras, sus ocurrencias y los mundos paralelos delirantes, descacharrantes y disparatados en los que transcurrían esas historias. Y tenía además algo con lo que siempre me he sentido muy identificado: dar importancia a todos esos nombres, marcas y referencias de nula utilidad que los demás nunca parecían prestar demasiada atención. Pasó el tiempo y descubrí casualmente que el autor de todas esas canciones tan absurdamente pegadizas y graciosas era un publicitario que había montado una agencia buenísima con la que ha ganado premios y reconocimientos de todo tipo, aplicando precisamente esa receta: humor, mirada, inteligencia y, sobre todo, nunca, jamás tomarse demasiado en serio a sí mismo. Hoy nos tomamos un chisporroteante Seagram's tónica, bien de hielo porque es con un pingüino, aunque él prefería licor del polo. Perdón por el chiste malo, pero creo que he pasado demasiado tiempo esta semana escuchando canciones de Un pingüino en mi ascensor. En fin, que nos tomamos un chisporroteante Seagram's tónica, como iba diciendo, con José Luis Moro, también conocido como Un pingüino en mi ascensor. José Luis además tuvo el detalle de traerme un libro absolutamente genial con sus canciones y sus letras, que encapsula perfectamente su manera de estar en el mundo. Se titula 40 años sin encajar muy bien en ningún sitio, pero la genialidad, la auténtica genialidad, aparte de sus letras, está en el propio diseño del libro. Precisamente está hecho deliberadamente para no encajar bien en ninguna estantería, de modo que lo tengas que poner de pie, sosteniéndose en pie, torpe y graciosamente, como los pingüinos. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a José Luis Moro, también conocido en su faceta musical como Un pingüino en mi ascensor. ¿Qué tal estás, José Luis? Pues muy bien, encantado de estar por aquí. A mí me hace mucha ilusión, son muchos años escuchándote y siempre he querido saber más del rey del nasal pop, así se podría decirte, y también el socio fundador de Pingüino Torreblanca, una agencia de publicidad buenísima, podríamos decir. Sí, bueno, esto es una agencia buenísima. Esto es una cosa que le copié a Joaquín de los Nikis, porque los Nikis siempre se presentaban diciendo: buenas noches, somos los Nikis y somos buenísimos. Entonces, bueno, me parecía genial y dijimos: ¿qué decimos de la agencia? Pues que es buenísima y tal. Y además, claro, los buscadores en internet son muy graciosos y la gente pone una agencia muy buena y salimos nosotros. Es así de burda. Has vencido al SEO, sí, con una estrategia de lo más estúpida, pero funciona. Pero con los Nikis, es que claro, yo descubrí a la vez a Un pingüino en mi ascensor y los Nikis gracias a un disco que tenía, un disco muy querido, se llamaba 101 canciones del pop español, de Crónicas Marcianas. Uh-huh. Y ahí salíais el volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1 salíais con Atrapado en mi ascensor. Uh-huh. Atrapado en mi ascensor, y el segundo con La balada de Benito Carrizosa. Siempre. Uh-huh. Dos auténticos hits. Sí. Y me hacía tanta gracia tu letra que desde entonces os he ido siguiendo la pista con mucho interés, porque de verdad me parecen letras llenas de... letras muy originales, letras con guiños a cultura pop, a mucho sentido del humor. Y eso también
muy presente en tu trabajo como publicitario. ¿Publicitario o publicista? ¿A ti qué te gusta más? ¿O ninguna de las Bueno, dos? yo uso más publicitario, sí, no Sí. sé, porque publicista suena a abogado que se dedica al derecho público. Bueno, tú eres abogado, ¿eh? Así que Yo soy- tampoco bueno, reniegues. Tampoco. soy licenciado en Derecho, nunca llegué a ejercer afortunadamente para el mundo. En Espiando a mi vecina hablabas de tus problemas con el derecho administrativo. O sea, Total, a mi padre le hacía muchísima gracia y siempre, como tiene un trauma con el derecho administrativo, yo creo, de la carrera, pues Es que es un coñazo, es un coñazo. Pero bueno, sí, ahí en el balneario también hay un guiño al derecho romano. sí, es verdad. Sí, nada, más publicitario. Y sí, es verdad que el humor es un género que me gusta, me parece una herramienta de comunicación. Bueno, primero es lo que yo sé hacer, es lo que mejor se me da. Y no es fácil, pero es el género en el que me siento más cómodo y en publicidad lo utilizo mucho también, sí. Mm. Y ahora habéis sacado, junto a tu compañero Mario Gil, Ujú. habéis sacado un nuevo disco de un pingüino. Se llama Mi único deseo es matar. Eso es. Pues es una, sí, pues en otoño de este año pasado se nos acercó Subterfuge, después de años y años en los que hemos estado un poco en solitario y autoeditándonos, sorpresivamente, porque el último contrato discográfico que firmamos fue en el 2004 con una compañía efímera que desapareció, ya no recuerdo ni el nombre. Y bueno, se acercó Subterfuge y dijo que les apetecía mucho, Carlos Galán, que le apetecía mucho que grabáramos con ellos algo y tal. Y la verdad es que teníamos varios proyectos en mente, discográficos, pero cuando hablamos con Carlos, yo dije, joder, pues igual es un buen momento para hacer un... Ya nos rondaba un poco en la cabeza la idea de hacer un grandes éxitos, pero no queríamos hacer un grandes éxitos al uso, para empezar porque no tenemos 12 grandes éxitos, no da para tanto, pero luego porque, bueno, nos parecía que eso tampoco tiene mucho valor, ¿no? Teníamos una idea muy bonita que igual retomamos alguna vez, que era hacer un grandes éxitos con el sonido del primer disco, el sonido súper primario y súper precario que había el primer mini LP. Pero luego me pareció divertido hacer esto, ¿no? Una recopilación de todos nuestros éxitos con víctimas mortales, porque tenemos muchas canciones con gente que muere y bueno, pues parecía una temática interesante, ¿no? Hay asesinatos en balnearios, cadáveres en el jardín, hay mi favorita, que es Aquí el astronauta García, sobre un astronauta con claustrofobia, Eso es. que me parece tan genial la letra, me hizo tanta gracia. Aquí el astronauta García, además, creo que, de verdad, y no te lo digo porque tengo aquí enfrente, pero que tiene mucho humor, pero también hay mucha hondura y humanidad, porque en el fondo estáis hablando de algo que a todo el mundo le puede haber ocurrido, que es estar en un trabajo y no sentirte realizado. Por mucho, incluso esto es la genialidad, es que es el mejor trabajo del mundo, ¿no? Alguien, digamos, en el astronauta, que es el sueño de los niños, y viendo el espacio exterior, ¿no? Y aún así él sueña con una vida oficinista, ¿no? Eso me parece brillante, pero creo que a veces refleja muy bien cómo muchas veces deseamos lo que no tenemos, y eso es muy humano. Totalmente. Bueno, está totalmente llevado al extremo, efectivamente, ¿no? Pero me parecía divertido, ¿no? Que hubiera un astronauta que lo que le guste es hacer los excels con los turnos de todos los astronautas y no viajar al espacio, ¿no? Y bueno, yo tenía muchas ganas de hacer soy muy fan de las odiseas espaciales musicales, ¿no? De Space Oddity de Bowie o de Starman de Elton John y tal. Y me apetecía tener mi propia odisea espacial en canción, ¿no? Y bueno, era una temática que me parecía bonita, ¿no? Además, claro, el mundo de las historias negras, cuando ocurren en lugares muy pequeños, ¿no? Como una nave espacial, pues da mucho juego, ¿no? El 10 negritos de Agatha Christie, pero llevado a la nave espacial, me parece, bueno, lo hemos vivido con Alien o con... Sí, claro. Y creo que musicalmente funcionaba muy bien. Sí, o cuando hay... También hace poco vi una película en la que ocurría algo así en un submarino, ¿no? Y también es fascinante, también en el espacio exterior o en la profundidad del mar, ¿no? Algo muy claustrofóbico, muy agobiante y que puede ocurrir algo y que la convivencia además ahí tiene que ser terrible y ahí el pobre astronauta García es lo que le pasa, ¿no? Que va teniendo que cargarse a uno de sus compañeros, ¿no? Y reportando a la NASA, ¿no? Aquí el astronauta García tenemos un problemilla.
Sí, totalmente. Yo hace poco leía, claro, estamos más acostumbrados a ver las naves espaciales en Hollywood, que son muy grandes, que son irreales totalmente. Los cohetes son sitios muy pequeños, ¿no? Leía después de esta última expedición a la NASA, leí una historia totalmente escatológica que me pareció increíble, que era, este ha sido el primer vuelo espacial en el que había un váter. Sí. Era un dato que tampoco es muy importante, pero me llamó mucho la atención. Y hasta este viaje los astronautas lo hacían en bolsitas. Ya. Y entonces contaba la historia en uno de los Apolo, en el que, bueno, pues uno tuvo una enfermedad intestinal y no le entró todo en la bolsita. Y durante el resto del viaje había trocitos de mierda Madre- sobrevolando en gravedad cero allí. Entonces, claro, la convivencia efectivamente en un cohete tiene que ser una cosa bastante compleja, sí. Pero bueno, hace poco, ¿no? Con esta expedición que hubo, este viaje espacial, hace nada, que hubo una campaña de publicidad involuntaria. Dice, no, eso Sí, creen, la de ¿no? Nutella, La de Nutella, Nutella, ¿no? Que efectivamente, de sí, sí. repente salía el bote de Nutella por ahí. Flotando, Y también me pasaba, lo pensé eso, digo, si hay un producto claro. que yo no dejaría subir como miembro de la expedición, probablemente sea la Nutella. No se me ocurre algo más pringoso. Totalmente, sí, como se queda abierto, sí, sí. Sí, digo, no sé, que a lo mejor tiene explicación, ¿no? Porque yo qué sé, porque la viscosidad es buena para en ese tipo de viajes, pero digo, mira, prefiero no correr el riesgo de que se manchen cosas de Nutella y tener que soportar ese viaje con lo de la Nutella. Pero sí. Pero yo no sé si fue calculado o no, es lo que no sabemos, ¿no? Dicen que no, pero bueno, eso me cuesta creérmelo. Ahora todo se calcula, es difícil que eso ocurra accidentalmente. Tú que conoces el mundo desde dentro, dices, aquí huele a cuerno quemado. Yo creo que casi nada se improvisa. Hombre, puedes tener la suerte inmensa de que ocurra algo así, pero yo creo que ahora Sí, o que hay un empuje detrás para que Nutella, Sí, para que Nutella estuviera ahí, que luego, evidentemente, que salga el plano perfecto volando la Nutella, pues a lo mejor no fue mejor de lo que ellos creían. Pero Pero bueno, es cierto que las marcas están mucho al quite, el real time está a la orden del día y entonces, bueno, pues sí es verdad que hay mucha gente vigilando qué está ocurriendo para aprovechar oportunidades puntuales y que una marca la capitalice, ¿no? Entonces, pero bueno, no lo sé, la verdad. mm, hay dos asuntos de los que te he oído hablar y que quería un poco Ujú. preguntarte porque me interesa mucho. Uno es, te lo he visto en algunas conversaciones, entrevistas que has hecho y aún incluso un pequeño discurso. eh, ¿Por qué dices que lo peor es la nostalgia? O sea, no te consideras nada nostálgico tú. Yo no me considero nada nostálgico, no. Primero tengo muy mala memoria, entonces no me acuerdo, siempre me acuerdo de un amigo, no me acuerdo de qué grupo de los 80 que decía que siempre que le preguntaban ¿qué tal fueron los 80? Y decían, debieron ser la leche, bueno, no me acuerdo de nada. Y me pasa un poco igual. La verdad es que tengo mala memoria. Y no, es que creo que la nostalgia es muy peligrosa, sobre todo cuando... Esto lo defiendo mucho en mi profesión de publicitario, ¿no? Pero también ocurre en la música, ¿no? O sea, Claro, pues todo este discurso de, joder, es que en publicidad es muy habitual, es que ya no pagan como pagaban antes, es que ahora ya no nos respetan los clientes como antes, los médicos dicen mucho esto, ¿no? Es que los pacientes ya no nos tratan a los médicos con el respeto. Yo creo que hay que olvidarse siempre del pasado y decir, bueno, las reglas van cambiando según avanza la vida y la historia y tienes que jugar con las nuevas reglas. Entonces, seguir anclado a un deseo de que las cosas vuelvan a ser como antes, yo creo que lo único que hace es, pues no sé, encabronarte, básicamente, ¿no? Y con la música igual, ¿no? Yo lo he vivido mucho claro, en la es que industria discográfica, pues claro, con la eclosión de los soportes digitales y tal, pues de repente primero con la piratería y Sí. después con las plataformas de streaming y todo esto. Claro, has visto dos industrias como la, la discográfica y la publicitaria cambiando totalmente. Pero yo creo que estoy muy de acuerdo en lo que dices. En el fondo siempre todo está cambiando. Lo que pasa Sí, es que no queremos que cambie nuestra parte, nuestra sección que llegamos a conocer, no queremos que claro. eso sea lo que cambie, ¿no? No. Pero nos pasa algo igual con las ciudades, que están siempre cambiando Mm. y en el fondo lo que queremos es que se mantenga en nuestra época, ¿no? Lo que nosotros hemos conocido, con lo que hemos crecido.
Eso es, sí, sí. Entonces creo que, bueno, es desgraciadamente, o no sé si es desgraciado o afortunadamente, es la realidad. Eso ocurre y creo que es mejor vivir con ello y no estar perdiendo el tiempo en añorar una cosa que realmente no va a suceder. O sea, que, bueno, me parece que puedes luchar por defender cosas que se pierden y es una pena que se pierdan, pero llega un momento en el que dices, no, mira, voy a vivir con las nuevas reglas, voy a tratar de jugar con esta, bueno, pues ahora nos está pasando a todos con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es una realidad que está ahí y hay que aprender a vivir con ella y utilizar las cosas buenas que tiene y vivir con las malas. Sí, bueno, a ti te he escuchado también que te interesa la inteligencia artificial y que lejos de mostrarte muy apocalíptico, el apocalipsis lo dejas para tus canciones, ¿no? Eso es. Lo dejas y que te interesa, o sea, que juegas con ella o la utilizas no como el único medio para realizar cosas, sino que te interesa, como incluso aunque sea un frontón, ¿no? Para... A mí me parece un juguete divertidísimo. Dedico mucho tiempo a jugar con él, me parece muy divertido. Y me parece que tiene algo, o sea, es verdad que es una herramienta súper avanzada, pero bueno, yo ya tuve la suerte de conseguir hacer música con una herramienta muy, muy rudimentaria. Yo empecé utilizando un teclado, un hermano mayor del Casiotone, que nadie en su sano juicio habría utilizado para hacer música pop. Pero bueno, yo es lo que tenía a mano. No conseguí convencer a mis amigos del colegio a los que les interesaba la misma música que yo que hiciéramos un grupo y dije, pues lo hago yo solo, ¿no? Entonces, bueno, creo que la tecnología esté más o menos avanzada sirve para esas cosas, ¿no? Para poder hacer cosas que tú solo no podrías. A mí una de mis grandes, de las pocas cosas que me da rabia es no dibujar bien, porque me encantaría haber dibujado bien. Y claro, si tengo una herramienta que primero fue el Photoshop, del que he utilizado mucho, y ahora es la inteligencia artificial que me permite hacer cosas que yo no sé hacer con mis manos, joder, bienvenido sea, ¿no? Sí, sí, como además como un banco de pruebas a veces, ¿no? Y de pelotear ideas. ¿Has probado a que la inteligencia artificial haga una canción de un pingüino y un ascensor? ¿O ahí es cuando has encontrado como el final del show de Truman? Hay una pared ahí que no. Que no dice, No mira, tiene hasta vuelta. aquí empieza a explotar, ¿no? El sistema, el robot. En su día hice una cosa que fue empezar a sugerir, ¿me puedes hacer una canción en la que un niño pequeño se mete en la jaula de los osos polares del zoo y los osos le devoran y tal? Y la respuesta siempre era, no puedo hacer una canción sobre eso porque la violencia contra los niños es mala. ¿Me puedes hacer una canción sobre un hombre al que su familia le interna en un asilo y entonces decide vengarse? No puedo hacer, entonces no, pues nunca podía hacer nada. Todo era como chungo. Y luego he probado alguna vez bueno, pues a cargar una letra mía e intentar ver qué pasa si es la inteligencia artificial la que le hace la música. Y tengo que decir que los resultados son sorprendentemente buenos. O sea, hay cosas que son realmente interesantes, ¿no? Es decir, joder, pues me gustaría que esta letra la hagas pues, como si fuera un cantautor francés de los 60 y tal. Y hay cosas muy interesantes, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial tiene una cosa muy buena es cuando lo utilizas un poco como sparring, ¿no? Es decir, Sí. tengo esto y voy a ver si soy capaz de superarlo o de que surja una idea que ella no ha tenido, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy interesante. Sí, yo lo digo, aquí vino Sabina Urraca, la escritora, y se lo dije, que yo de momento la veo a la hora de escribir todo lo que trabajo y demás, como un frontón, que prefiero Mm, jugar al tenis con otro, eso es. pero un frontón en el que siempre va a estar ahí, que te va a devolver las pelotas según el efecto que tú le das. Y que no es lo más emocionante tal vez, que Mm, prefieres hacer eso con otro claro. compañero creativo, con otro guionista, con otro escritor, con otro... Pero de vez en cuando, contra el frontón, uno entrena y Mm, eso es útil. No te quiero decir que no vería un Roland Garros de alguien contra contra un una IA. frontón, pero sí que me parece que puede ser eso, un sparring, un entrenador, alguien con el que entrenar que inagotable, Sí, sí. que cuando a las 2 de la mañana o cuando en un momento de urgencia tienes el frontón ahí cuando no tienes a tu compañero, a tu amigo, lo que sea. Entonces eso es útil en ese Ujú. sentido, yo lo veo así. Sí.
Y luego hay un asunto que también has hablado y que está de alguna manera intrínsecamente conectado con lo de la nostalgia, que es el asunto del humor, ¿no? De cómo tú utilizas el humor en tus canciones, cómo utilizas y muy bien el humor en en tus campañas de publicidad y en tus discursos y en tus conferencias y clases. El otro día estaba en una comida con una amiga escritora, Marta Jiménez Serrano, y con gente del mundillo que hablábamos de cómo ahora la comedia, el humor, eh, no es igual de bueno o hay muchas limitaciones para las películas, en las series, en los libros que antes. ¿Tú también crees esto? Yo lo pienso, que ahora hay más limitaciones, es más complicado, es más difícil o brilla menos el humor, me lo encuentro menos. ¿Tú a qué crees que se debe esto? Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿no? Me parece que las redes sociales se han convertido en un altavoz. Bueno, yo creo que gente con ganas de quejarse de cualquier cosa y de buscar problemas en cualquier sitio y defensores de lo políticamente correcto, ha habido siempre. Lo que pasa es que desde hace algún tiempo tienen un altavoz en el que poder decir todo lo que se les ocurre. Y bueno, pues yo creo que existe un cierto miedo a la cancelación, a que de repente esto se interprete mal o se interprete bien, porque a veces es deliberadamente provocativo el humor. Y bueno, pues yo creo que todos, no sé si todos, pero mucha gente que trabaja con el humor, de repente se ha puesto un pequeño puntito de autocensura, ¿no? Para evitar posibles problemas. Entonces el humor ahora mismo creo que es menos libre. Luego hay opiniones para todo, ¿eh? Escuché hace poco le hacían una pregunta muy parecida a Joaquín Reyes y decía, pues yo no me callo nada, yo sigo diciendo todas las cosas que se me pasan por la cabeza, ¿no? Y es verdad, en nuestro caso tampoco nos autocensuramos mucho. Yo siempre digo lo mismo y es que somos demasiado underground, no merece la pena demandarnos porque no iban a sacar mucho dinero, ¿no? Entonces podemos decir casi cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Pero bueno, siempre tienes un puntito de sensatez. Pero creo que sí, creo que el humor en mayor o menor medida se ha visto un poco limitado por eso. Aunque, insisto, sigo viendo por ahí gente muy, muy transgresora. O sea que a veces hasta dudo de si realmente ocurre esto, ¿no? Sí, porque a veces yo creo que de alguna manera ocurre, ¿no? Que supongo que siempre antes también de alguna manera ocurriría, pero había menos manera de usar un altavoz o de que te alcanzara eso. Eso, el problema de la mente literal, ¿no? Que es cuando tú en un libro desarrollas algo, una película o una canción, que parece que tú, porque estés planteando una escena, lo estás haciendo apología de eso, ¿no? Y eso me parece un problema serio, te quiero decir, porque entonces, que a veces es lo que ocurre, que todo el mundo describe héroes o historias y no antihéroes o gente. Es decir, que ver Mad Men o Los Soprano, tú no estás diciendo que estos son gente buena y que lo que hacen son conductas reprobables que tienen consecuencias luego muy duras, pero no dices que ese es un modo de vida que defiendes o que te parece fenomenal, sino simplemente lo expones y te dices, pues es la vida, ¿no? Claro, yo creo que hay una cosa muy, muy obvia, y es que no es verdad. O sea, quiero decir que la literatura, el cine, el cómic, las canciones no son la realidad. Esto es como cuando le echan la culpa a los videojuegos de que alguien se meta con un subfusil en un centro comercial en Estados Unidos, ¿no? El problema no será que las armas son muy fáciles de conseguir en Estados Unidos. No creo que el problema sea de los videojuegos. Los videojuegos no son reales. Entonces, bueno, me parece que confundir ficción con realidad, esto es como la gente cuando estaba la serie Dallas en los 80 y veían al actor de JR, se metían con él o con un actor de Juego de Tronos, oiga, que es un actor, lo recuerdo, no es el personaje, no le eche las culpas a este pobre hombre. No, es verdad que sigue pasando, porque también le decía algo parecido a la mujer Skyler, la que hacía en Breaking Bad de mujer de Walter White, que
que la Como gente le, la gente por le daba la calle. turra, ¿no? Sí, sí. Pues sí, es una especie de cosa extraña, ¿no? Y luego, sí, me parece muy infantil esto de pensar que los problemas suceden. O sea, yo no infravaloro el poder del lenguaje y creo que a veces hay que vigilarlo, pero pensar que los problemas del mundo suceden debido a que la gente se ha tomado la libertad de decir determinadas cosas en una canción o en un libro, en una película, me parece un poco idiota. Creo que los problemas suceden por las cosas reales, por decisiones que toman los gobernantes, por el poder económico, por una serie de cosas que no tienen nada que ver con... La culpa la tiene el Quijote, Sí. que empezó todo con él, diciendo que se había vuelto loco con los libros de caballerías. Ya que todo el mundo cree que eso es así, ¿no? Que todo el mundo, por ver una... Yo desde pequeño también había esta obsesión con que si veía Superman de niño, Ibas a querer volar, te vas a ¿no? tirar por la ventana y que siempre contaban historias de un niño que se había quedado escayolado hasta el cuello porque había intentado volar como el de Superman con una capa atada y siempre este miedo, ¿no? Y luego también va cambiando, va mutando ese miedo, que es un Mm. poco lo que tú dices, ¿no? Era un poco películas de superhéroes, luego una época los juegos de rol, ¿no? Que hubo como una Ah, especie sí, 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 que se demonizaron muchísimo, sí, sí. sí, luego los videojuegos, la violencia en las películas y siempre hay Ujú. un enemigo a batir, ¿no? También lo de cuando se puso todo esto de moda, lo del parental advisory, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando había tacos o palabras o referencias, ¿eh? Este pavor a que pervertir la mente de los niños de los jóvenes con un lenguaje provocador y todo esto, ¿no? Sí. Y luego está que lo decías tú, ¿no? El tema de la literalidad. O sea, que creo que en el arte existe continuamente la metáfora. Yo muchas veces he convertido en una historia romántica algo que en realidad no partía de eso, ¿no? Sino que yo quería hacer una reflexión sobre lo hijo de putas que son algunos jefes, pero me parecía que tenía Claro. más gracia convertido en una relación romántica esa misma historia, ¿no? Entonces, creo que interpretar la literalidad de las cosas en poesía, en una letra, en una canción, es un poco absurdo. Sí, que realmente tú no haces una defensa de un estilo de vida particular, sino, además eso, cuando lo tocas con humor, cuando lo mezclas con humor, parece que está siendo frívolo. Yo creo que Frívolo, sí. todo lo contrario. Creo que a veces lo que dices tú es la herramienta para hablar de según qué temas de una manera... Y eso encastra muy bien con el asunto también de la publicidad, ¿no? El otro Mm. día hay una cuenta que sigo que es los mejores anuncios, todos los días del año te sube un anuncio bueno de Argentina de publicidad. Y claro, Brutal. es el sentido del humor que tienen, es increíble, el mejor país del mundo, si me Mm. preguntan. Entonces, el otro día estaba viendo uno para evitar que la gente manejara el coche, como dicen ahí, después de haber salido y Ujú. beber, ¿no? Entonces, en vez de hacer un anuncio de estos eh, como dramático, ¿no? Mm. Contando las imprudencias se pagan y todo esto, ¿no? Salía un taxista que cogía una pareja así muy acaramelada Ujú. y entonces ponía la radio y estaba la pareja detrás, pues empezando a besarse y tal, y entonces el este ponía la radio y empezaba a cantar una canción como de desamor a todo el taxista por la calle, como enamorado, como una balada. Ujú. Entonces el tipo de atrás se quedaba mirando por la ventanilla y decía, aunque podría ser peor, aunque pudiera ser peor, peor es manejar el coche Manejar el con coche. copas, ¿no? Qué bueno, Entonces, qué como bueno. riéndose por muy incómodo que sea a veces depender del taxi, por Sí, 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 muy... sí. va a ser peor que cojas el coche con copas y va a tener peor. Pero en vez de hacer algo dramático con el sentido de un humor, y eso me parece brillante y no es para nada frívolo, es todo lo No, contrario, no, todo lo es... contrario. Había una campaña maravillosa inglesa de lo mismo, que eran ingleses borrachos en taxis, pero borrachos de eso de Sí. balbuceando, potando por la ventana, diciendo incoherencias y al final decía, if you drink and don't drive, you're a bloody genius. O sea, era buenísimo, era Sí, buenísimo. sí, Y era todo ingleses pues, en estado catatónico. Pero qué Ay, genial lo no, de no, Bloody no. Genius, lo Sí, sí. de a pesar de que seas el mayor cabestro del mundo, Sí, 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 sí. vas a tomar la buena La mejor decisión, decisión de tu la vida mejor es decisión esta, de tu ¿no? vida, que me parece muy,
Muy inteligente eso, Sí. efectivamente. Y a veces eso, el sentido del humor, una idea con un sentido del humor, y se te queda para siempre en tu cerebro, ¿no? Yo me acuerdo de campañas de publicidad de cuando Ujú, era niño que me hicieron reír y siempre, por ejemplo, había una también, no sé de qué país era, de una marca de superglue ujú. extranjera, porque la dieron un premio, yo lo vi así, que salía una abuela como una mecedora haciendo un ruido molestísimo. Entonces llegaba alguien y le ponía como una gota de superglue, solo una gota. Entonces debajo de la mecedora, entre la mecedora se paraba, ¿no? Y la abuela ya no hacía más ruido. Y simplemente eso, la idea de parar el movimiento, una cosa que te molesta, cada vez que he usado superglue, el Te resto de mi recuerda. vida me he acordado de la abuela en la mecedora y el ruido. Genial. Y entonces eso, 20 años después, 25 años después, tiene una cosa increíble, ¿no? De hecho, a mí me fascina mucho, y lo he comentado aquí alguna vez, cómo se filtra a veces la publicidad en nuestro día a día, ¿no? Estas Ujú. campañas que a lo mejor ya forman parte del lenguaje popular, eso parece maravilloso. Te hablo de lo de aceptamos El pulpo como pulpo como animal de animal de compañía. compañía, de categories, ¿no? Aceptamos barco Sí, como sí. para algo Sí, 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 se ha que te convertido en dice. una expresión popular totalmente, sí, sí. Eso es Que la publicidad crea maravilloso. cosas de esas, sí, sí, Eso claro es que sí. maravilloso. Y eso es el humor, te lo da. No te lo da una campaña. Sí, 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 esas expresiones las ha creado el humor. Hombre, sí, bueno, yo de hecho tengo muchas canciones, sobre todo de mis primeras canciones que hablan de la publicidad y mucho antes de plantearme dedicarme a la publicidad, Sí. empecé a escribir sobre los personajes de la publicidad porque me fascinaban y bueno, porque estaban en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Tenían casi tanto peso como la serie que habías visto el día De Juan anterior, ¿no? Valdés, ¿no? Juan Valdés, Manuel Luque, no había... Benito Carrizosa es la historia, está basada en un anuncio Ah, sí. de Volkswagen Golf, que era un tipo que lo había perdido todo, Sí. le había abandonado a su novia en el casino, pero tenía un Golf, entonces mi historia era un poco en la El continuación en Golf la que el GTI Golf, Turbo Inyección. efectivamente, que Ah, no sí, pasaba la revisión, era un mi poco madre tenía un Golf GTI, entonces lo escuchábamos en ese coche y Qué nos bueno, hacía mucha gracia. Y era Benito Carrizosa que le salía todo mal, Tomás, ¿no? efectivamente. Intentaba escaparse de la mili por pies planos y Tomaba la acababa Melilla, sí, sí. defendiendo a la patria de intereses Eso maometanos. es. Eso me parece sensacional, pero sí, lo de la publicidad a veces también ha ocurrido en canciones, ¿no? Había una canción de Hombres G, la de Nassau, que también hablaba algo de un Nassau. anuncio, ¿no? Hablaba de los limones del Caribe, que era un Ah, sí, 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 los anuncio limones de Fa, ¿no? Los de FA o algo Fa, así, sí, que los yo no sabía de de... qué hablaban Sí, 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 años sí, sí, después y era por un anuncio. Y sí, sí. eso me encanta también cuando se mete en canciones el tema de publicidad o de anuncios o de referencias o de pequeños guiños. Bueno, es que es eso, ¿no? Acaban formando un poco parte bueno, del lenguaje popular, ¿no? Hay expresiones como va a ser que no, que ha salido un anuncio también. O sea, hay muchas cosas que la publicidad ha creado porque al final tiene mucha visibilidad y mucho poder de quedarse en la cabeza, ¿no? La publicidad como una forma de contar una historia en un espacio muy reducido y que te emocione, que te haga reír o que te quedes con los elementos o que te haga luego ir a comprar en el supermercado una cosa y no otra, y como también como espacio para desarrollar el ingenio siempre me ha parecido fascinante. Aquí he tenido a Tony Segarra, Qué bueno. a mi querido Antonio Ah, Pacheco, Pacheco, genial, otro tipo genial, genial, genial. también una enciclopedia De de todo. anuncios y de todo, de todo, de todo. De lugares de nacimiento de futbolistas, de todo. He tenido a Elvis, he tenido a gente Qué muy bueno. buena de la publicidad porque me fascina eso, el poder contar algo y emocionar en poco espacio. Sí, sí, sí. Y lo que dices, les recuerdo, yo hago un gag recurrente en los conciertos que hago siempre es pedir disculpas por mi faceta publicitaria y por la cantidad de mierda que la publicidad ha metido a la gente en el cerebro. Lo utilizo siempre para presentar la canción de Manuel Luque. Digo, porque yo sé perfectamente que si ahora digo busque y todo el mundo compare y si encuentra algo mejor, compre. O sea, son cosas que se nos han quedado en la cabeza y ocupan un espacio en nuestro cerebro, ¿no? Bueno, y ahora también ocurre eso quizá con la radio, ¿no? Que hay anuncios muy de radio, que tú además eres un defensor de la Sí, radio bueno, no, y me y, gusta y- mucho. Sí, y has ganado muchos ondas. sí, sí. Hace poco hiciste un discurso que me encantó Sí, cuando sí. recogiendo un Ondas. Onda, sí, sí, el último Onda, sí, sí. Bueno, fue la maravillosa casualidad de que mi madre se rompió el hueso del radio de la mano y del brazo
Y entonces, bueno, pues hilé con aquello el discurso, ¿no? De que mi madre se había roto el radio y justo el día anterior a anunciarse los premios, los Ondas de este año, y entonces que había sido una especie de señal. Y luego es verdad que el médico, que era como acababa el discurso, no me dijo exactamente eso, la rehice un poco la frase, pero venía muy a cuento que, hombre, podríamos vivir sin radio, pero sería muy doloroso. Y quedaba muy bien. Sí, pero los anuncios de la radio la gente ya también los repite como Sí, estos sí, sí. jingles de radio y todo Bueno, esto. la radio tiene un poder de memorabilidad muy grande porque, claro, solo utiliza un sentido y en ese sentido tiene una capacidad de penetración en la cabeza enorme, yo creo, ¿no? Sí, y Pero hace poco también te escuché decir algo que me pareció... Me gustan estos pensamientos un poco contraintuitivos, ¿no? De la gente. Decías que te gusta que la gente pueda escapar de la publicidad. Bueno, yo creo que el gran drama de la publicidad es ese, ¿no? Que la gente que no es tonta se da cuenta de que los publicitarios y las marcas lo que queremos es venderle cosas que la mayoría de veces no necesitan, pues llevan toda la vida encontrando formas de escapar, ¿no? El gran demonio de la publicidad fue el inventor del mando a distancia. Ese tío debería haber sido crucificado, y a partir de ahí no ha habido más que formas de huir de la publicidad, como rechazar el skip ad y evitar las cookies y cualquier cosa que consiga que me persigan, ¿no? Bueno, ahora de hecho hay publicidad en Netflix o algo así, que era Sí, algo que sí, no sí. habíamos visto, ¿no? Y esto es lo de cómo va a ser otro formato, yo creo distinto, un poco distinto, ¿no? Porque Mm, ahora hablamos de esto, ¿no? Que ahora la gente castiga mucho lo de la interrupción, ¿no? ujú. Lo asocia con algo molesto, ¿no? Oye, estoy viendo mi serie favorita en un momento, Sí, sí, no me pongas ahora. no me pongas de repente un anuncio de Mm. no sé qué. Y vi hace poco, de hecho, salió en Netflix un anuncio como de Loewe, como distinto, como más integrado, menos... y de repente volvías a la serie, ¿no? Y no era un anuncio como te puedes encontrar en la televisión o donde sea, era diferente. Y eso parece interesantísimo, cómo se va a hacer. Sí, los ingleses lo hacen muy bien esto. Los ingleses llevan mucho tiempo haciendo bueno, pues, patrocinios de series o de programas, y los tematizan mucho. Pues la marca hace una tematización de lo que cuenta basada un poco en el contenido que vas a ver. Y aquí no se hace, bueno, porque aquí las televisiones son muy piratas. Yo espero que con la televisión conectada sí que hagamos ese tipo de cosas, que son menos intrusivas, que juegan un poco. Al final las marcas, por eso yo defiendo tanto el humor. O sea, las marcas tienen que... para mí el humor tiene que ver con la honestidad de la marca. Y cuando una marca te habla con humor, lo que te está diciendo un poco, a ver, tú y yo sabemos que yo lo que quiero es venderte esto. Sí, Tú y yo sabemos que tampoco es que lo necesites. Por lo menos voy a tratar de caerte simpático y alegrarte un poco el día, pero no te voy a molestar, ni a incordiarte, ni a meterte en la cabeza pensamientos oscuros, ni a hacerte pensar cosas filosóficas, ¿no? Entonces, creo que esta capacidad de adaptación al contenido que ves tiene que ver con este intento de buscar la complicidad, y sería buenísimo, ¿no? Que empiece a sí. cundir, ¿no? Sí, porque todas las marcas en el fondo tienen algo de mormón, ¿no? De estos que van con la etiquetita aquí Sí, sí. ¿le puedo hablar del señor, de nuestro Sí, sí. señor, no sé qué, ¿sabes? Le puedo hablar y son educados, son Sí, sí. correctos, porque es una turra de 3 minutos, de Total. 5 minutos y te quieren convencer de que su vida es mejor o de lo que tu Ujú. vida va a ser mejor con esto, ¿no? Entonces, si en vez de ir así vas con otra Mm. forma, ¿no? Quizá llegas mejor o te ganas su confianza, ¿no? Tú también lo has dicho alguna vez, que hay verdaderos pequeños genios de la publicidad en un mercado, ¿no? Cuando de repente alguien tiene gracia. Otro día vino por aquí, de hecho, un señor que me hizo una gracia tremenda, que vendía calcetines, Ujú. y no sé qué dijo, ¿cómo era? No me acuerdo, pero que hablaba de son irrompibles si no los usas, ¿no? Entonces, alguien así que hace reír a la gente de la calle en un momento y que se ríe incluso un poco de sí mismo y de su producto, ya de repente te entra por otro lado, ¿no? Y te gana. Sí, sí, absolutamente. Bueno, en los mercadillos hay gente maravillosa. En el mercadillo de Galicia hay unos gitanos muy graciosos que él dice cosas, además sentado al lado de su mujer diciendo: es que me estoy divorciando, necesito dinero, por favor, cómpreme las bragas y tal, señora. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pues tiene que ver con eso, ¿no? Con sembrar un poco de simpatía,
Y al final tú eliges el puesto por eso, ¿no? Porque al final vas a encontrar básicamente lo mismo que en el de al lado, ¿no? Y a las marcas es lo que les pasa. Los productos ya son todos iguales. Hay muy pocas. Bueno, igual tienes el Ozempic, de vez en cuando surgen cosas que son realmente diferentes, ¿no? Pero casi todos los productos son iguales, los coches son iguales, los detergentes son iguales, las líneas telefónicas, las tarifas eléctricas. Tu única posibilidad es ser más simpático que los demás, ¿no? Sí, bueno, de hecho, mira, en vuestra agencia me parece muy interesante porque ahí, cuando habláis de vuestras campañas realizadas, digamos, lo hacéis como de un punto de vista casi analítico en el sentido de cómo convertir a un low cost Ujú, en líder, ¿no? O cómo mencionar al competidor de una forma medio ujú. elegante, ¿no? Y eso es como casos de... ¿Cómo se llama esto? Como casos de estudio, ¿no? Casos Sí, de... sí, case Y, studies, ¿no? y dices, por ejemplo, eso como Coca-Cola hicisteis un acróstico, ¿no? Sí, Para mencionar a Pepsi de una forma sutil, un guiño por Navidad, algo eso así, es. ¿no? Ujú. Y, y eso a mí me interesa porque lo que dices tú, ¿no? De ya está todo visto, o no quieres, o no, cómo un poco hacer un guiño, cómo ganar la atención sin, sin caer en la deshonestidad, ¿no? Si decir, somos los mejores, somos los más guapos, somos los más inteligentes, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Sí, claro, yo creo que para mí es casi forma parte casi de ahora que llevo mucho tiempo hablándose de la responsabilidad social de las marcas, del propósito de las marcas, La misión. la misión de las marcas. Yo creo que la principal misión de las marcas es no dar la turra a la gente. O sea, que al final dices, oye, me parece muy bien que plantes árboles para compensar tu huella de carbono o lo que sea, pero, joder, si es que tú hay una cosa que tienes en tus manos que es todo ese poder de exposición que tienes y que la gente te ve, por lo menos alegrarle un poco la vida a la gente, no le des la turra contándole un coñazo, bueno, pues si tienes la oportunidad de, yo qué sé, de poner anuncios en la calle, pues que sean bonitos, por lo menos, ¿no? Que no sean feos. Ya solo eso me parece que forma parte de la responsabilidad social de las marcas. Sí. Que aquí tenemos una tradición, José Luis, que se llama el cuestionario Proust. ¿Te parece que te lance algunas preguntas para saber más de José Luis Maravilloso. Moro? ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? A ver, yo creo bastante más en los micromomentos de felicidad. O sea, no. Desgraciadamente no creo que exista la felicidad permanente, pero sí que existen micromomentos, que es los que podemos seguir buscando, ¿no? Entonces, yo qué sé, para mí cenar el viernes en mi casa con mi mujer y tomarnos una botella de champán y cenar algo rico es un maravilloso micromomento de felicidad. Y en esto sí que creo mucho, ¿no? Todos los viernes película y champán en casa del pingüino. Madre Cuando mía, queráis. los royalties de la música, los grandes Venga, éxitos para sin todo. caducidad de los que... ¿Y cuál dirías que es tu gran miedo? Pues mira, a mí una de las cosas que me mantienen vivo es la pasión y la pulsión por seguir creando cosas, ¿no? Sean mejores o peores, ¿no? Mm. Me imagino que la publicidad la abandonaré en breve porque ya tengo una edad, pero me gustaría seguir intentando hacer canciones. Quizá lo que más miedo tengo es a que el cerebro se me seque un día y dejen de ocurrírseme cosas que contarle al mundo, ¿no? Me acuerdo siempre la historia esta de Brian Wilson que decía que después del Pet Sounds de los Beach Beach Boys. Boys buscaba desesperadamente la inspiración y llegó a pedir que le pusieran arena de Arena en playa el piano, con el debajo del piano. piano y Sí. tal, porque no acababa de inspirarse. Entonces, ese tipo de cosas, joder, me producen una especie me da como mucha pena, me da mucha ternura, ¿no? Y que llegue a ocurrir eso, pues es uno de los miedos que tengo, sí. Qué interesante lo que me cuentas esto de... Y por ejemplo, de historias o sea, libros o de músicos que te hayan interesado mucho. ¿Tienes alguno? Porque has mencionado Ujú. lo de que te gustan las odiseas Sí, sí, sí. espaciales de músicos o esto de Brian Wilson que me cuentas. ¿Tienes algún libro favorito, alguna
biografía o memorias. Yo leo muchas memorias de músicos, entonces es un género que me gusta mucho leer. Bueno, hay un libro divertidísimo que es Los trapos sucios, que es la biografía de Motley Crue, que es un grupo de... Sí. Este lo escribió, heavy. ¿no lo escribió Chuck Klosterman, este libro? No, No. se llama... no recuerdo cómo se llama. Es un periodista americano que es el mismo que luego escribió El Método, que era Neil Strauss. Neil Strauss, Método para ligar, ese personaje un poco. Total, el de Motley Crue, sí. Y es un delirio, Yo no era fan en absoluto de Motley Crue ni de ese género del heavy glam. Tommy Lee y todo esto. De Tommy Lee, pero el libro es una de las cosas más divertidas que he leído. Sí, bueno, el género de biografía musical me gustó mucho la biografía de las que he leído así más recientemente, de Johnny Hallyday, por ejemplo, el francés y tal. Sí, el de Cruzando el Paraíso con Loquillo y todo esto, sí. Sí, porque cuenta un poco el delirio del tío, los montajes escénicos que formaban, ¿no? Sí, Se murió hace poco. Sí, creo sí. que sí. Pues mira, de Neil Strauss, es curioso. Yo el primer podcast que grabé, hace 7 años o por ahí, fue con Diego Ibáñez de Carolina Durante. Sí. Que desde entonces ya nos hicimos muy amigos y ese día le regalé un libro de Neil Strauss. Le regalé El Método, no. No lo necesita. Le regalé, Diego no lo necesita. le regalé un libro que se llama Todos te quieren cuando estás muerto, que son conversaciones de Neil Strauss que ha tenido con músicos. Sí, También que fue recortando, ¿no? Son trozos de entrevistas que descartaba, ¿no? Exacto. Sí, entonces, mira, me lo compré hace poco. Entonces son absolutamente delirantes. Hay cosas muy Entonces, divertidas. tiene alguno con Julian Casablancas, por ejemplo, de los Strokes, que aparece parece 3 días sin dormir o algo así. Y como a veces me parecía interesante por la incomunicación que a veces ocurre, ¿no? Que a veces es contestación monosílabos, el otro intentando sacar algo adelante. Entonces eso de esas entrevistas también fallidas y de ver a gente que a lo mejor admiraba el tipo convertidos en piltrafas humanas o con gente absolutamente volada, ¿no? Con Moby, con Bruce Springsteen, con gente con delirios de grandeza. Me parecía un buen regalo para alguien que empezaba en la música o empezaba a tener éxito y hablar con mucha gente en entrevistas y demás. Y eso nos unió mucho y hasta hoy. Sí. Qué bueno, qué grande, Diego. Es buenísimo. Además, muy de un poco siguiendo la estela de los Nikis. Sí, de los Nikis. Bueno, con los Nikis tocaron juntos ahí en el Withing y tal. Sí. Sí, de eso, de recuperar un poco el sentido del humor a veces de las canciones. Bueno, es verdad que yo creo que ahora hay más de eso, ¿no? En la nueva música que se está haciendo aquí. A mí hay muchas cosas que me gustan y me interesan. Muchos les has traído aquí. Como Confeti de Odio, por ejemplo. Sí. Pero yo creo que cuando salió el Cayetano era una cosa fue muy sorprendente para todos porque no había ese tipo de música con esa frescura, pero al mismo tiempo con un espíritu que a mí me recuerda a actitudes de los primeros grupos que yo empecé a escuchar en el 70 y muchos y 80, ¿no? Sí, bueno, y hablando de cosas que se han incorporado al lenguaje popular, lo de Cayetano es increíble. Bueno, es increíble. Sí. Increíble, que es una nueva... O sea, yo veo ahora a sobrinas que me hablan de mayores, que hablan de Cayetano sin a lo mejor haber escuchado la canción de Carolina Durante o algo así, ¿no? Buenísimo. Y eso también me parece maravilloso. Y ha sido también muy inteligente en cómo también, de alguna manera, se ha querido desmarcar o sea, no ha querido morir de éxito con Cayetano, ¿sabes? No ha querido llevarlo al límite ni ha querido aprovecharse, sino... No, lo han hecho muy bien. Es que tienen una infinidad de temazos, o sea, me parece que... Y luego creo que Diego, yo tampoco voy a muchísimos conciertos ahora, pero me parece el mejor frontman, o sea, es brutal ese tipo, macho. Me parece que tiene un magnetismo en el escenario increíble. Qué bien, que a un pingüino le guste Carolina Durante porque veo conexiones y me gusta eso especialmente. ¿Un rasgo que no te guste de ti mismo? Que tengas que controlar de alguna manera. La furia asesina del pingüino en el ascensor. No, esa con esa vivo tranquilo. Bueno,
yo no creo mucho en los horóscopos y en el zodiaco, pero soy Géminis y me dicen que es por eso. Yo tengo un poco de bipolaridad, ¿no? Yo soy bastante tímido en las distancias cortas y en la vida real y tengo a veces creo que demasiada inseguridad en mí mismo, ¿no? Entonces en las distancias cortas. Siempre me acuerdo mucho, hay una campaña maravillosa de la revista Economist inglesa. En los años 90 hicieron una campaña muy larga en la que un poco defendían la importancia de estar bien informado para ser una persona interesante en la vida, ¿no? Y hicieron muchas piezas de publicidad, que eran sobre todo piezas gráficas, vallas y piezas en revistas. Y hay un titular que a mí me obsesiona mucho, que era ¿te sentarías a tu lado en una cena? Porque yo siempre diría no, pues yo a mi lado igual me aburro mogollón, ¿no? Y siempre tengo una sensación de estar aburriendo a la persona que tengo al lado y de hecho hay mucha gente que yo creo que se siente incómoda porque yo también me siento incómodo y me entra la impaciencia, ¿no? Igual un poco Larry David en eso. Me tengo que ir, sí, igual un poco. Entonces, sí. Claro, es tan diferente eso de mi personaje en el escenario que hay mucha gente que muchas veces dice, este tío es un gilipollas, ¿no? Porque ha sido súper antipático conmigo y me ha pasado más de una vez, ¿no? Entonces, es una cosa que me cuesta controlar. Pero eso ocurre muy frecuentemente, ¿eh? Muchísimo. No digo que sea algo que... No, es muy habitual que tengamos no sé por qué, igual que hay mucha gente que dijo, yo no tendría la capacidad de subirme a un escenario, ¿no te pones nervioso? No, un escenario es como un territorio en el que al revés, me siento súper tranquilo y me entra mucho más nerviosismo cuando estoy delante de una sola persona, ¿no? Pero es verdad que, y aquí he tenido a gente que de las personas que más gracia me pueden hacer, y no te voy a decir pero que ellos tienen a veces un poco de miedo a la excepción porque creen que se espera de él siempre algo desternillante y demás, pero que muchas veces incluso muestra un lado un pelín oscuro o más y conviven mal con eso, el que a veces yo creo que se esperan de ellos que sean siempre la alegría de la huerta. Sí. Y muchas veces no es así necesariamente, ¿no? Pero muchas veces eso lo he leído pues, en gente, en las memorias de Robin Williams, ¿no? De gente así, que Robin Williams que era como para mí la alegría personificada y luego era una persona con mucho, lo típico esto, ¿no? Como el payaso triste, ¿no? Pues eso es, yo creo que es algo muchas veces inherente. Y me ha hecho mucha gracia cuando has hablado de lo de que eres Géminis, porque lo has dicho de la manera más escéptica que alguien que cree en el horóscopo puede decirlo, ¿sabes? Como, sí, Géminis, como un levantamiento de ceja, como... Sí, bueno, tratando de buscar una explicación en la que no creo mucho, pero bueno, alguna vez me han dicho, pero bueno, es verdad que me ha pasado, ¿no? Mi mujer lo cuenta, ¿no? Un encogimiento de hombros, sí, Géminis. Eso es lo que hay. Mi mujer lo cuenta que alguna vez en los 80 que tocábamos para algún ayuntamiento, en las fiestas, y que el alcalde le preguntaba, ¿pero le pasa algo? ¿Le pasa algo? Porque claro, yo es que todo el mundo esperaba, este tío va a llegar aquí, va a ser una fiesta, tal, y yo luego, pues me envidio mucho, yo que sé, a gente como Pablo Carbonell, ¿no? Que es un tipo al que yo admiro muchísimo y que es un loco en el escenario, pero es un tipo que también en las distancias cortas es muy divertido, ¿no? Y a mí me falta esa capacidad. No, pero yo creo que también va mucho... Es un tema... Bueno, eso lo decía Enrique Urquijo, a mí me encantaba. Yo, de hecho, es que digo, si algo he escuchado de camino en el coche con mi madre en el colegio, porque mi madre era profesora y todos íbamos juntos en el colegio, toda mi infancia era Un pingüino y un ascensor y Enrique Urquijo con los secretos y los problemas, ¿no? Entonces, claro, eso lo unes a Santander con la lluvia y demás y dices... Bastante bien ha salido, Javier, para tener esa banda sonora en bucle. Y tenía una canción que siempre me emocionaba mucho de niño, que era lo de cómo explicar que me encuentro vulgar al bajarme de cada escenario, ¿no? Sí. Eso es algo muy... que a mí me hacía mucha gracia, porque yo tenía 10 años y escuchaba canciones de Enrique Urquijo y decía, ¡buah, soy yo, literal! Tenía esos 10 años y estaba hablando de rupturas, de problemas con deudas, con no sé qué. Y decía, es que es mi vida esta. Y decía, pero ¿cómo me podía sentir tan identificado con alguien tan alejado a mí en todo, ¿no? Pero eso me emociona mucho de la música y esas sensaciones como de vulnerabilidad o de... Esa dualidad que tú decías, ¿no? De que se espere de ti siempre alguien
efervescente y dinámico y lo que sea, y que eso está en las canciones o en tus libros o en lo que sea, y no tiene que estar en tu forma de ser. Claro, hay algo sano en ello, que es que yo creo que es bastante bueno para el ego, ¿no? Me parece que el separar al personaje de la persona es bastante, bastante Sí. bueno, ¿no? Porque al final yo creo que claro, es muy peligroso, ¿no? Sobre todo cuando eres muy joven y de repente alcanzas ese nivel de popularidad, que Sí. bueno, en mi caso tampoco es que fuera una locura, pero llega un momento en que puede ser peligroso pensar que tú eres esa Sí. persona al que todo el mundo idolatra y no darte cuenta que tiene que ver un poco con lo que proyectas, ¿no? ¿Y un rasgo que te desagrade en los demás? Pues detesto bastante a la gente que se toma a sí misma demasiado en serio. No sé, gente que me aburre, me parece un problema para la sociedad, ¿no? Y sí, es lo que más me desagrada. Se toman la vida demasiado en serio y sobre todo a sí mismos demasiado en serio, ¿no? Y no tienen la capacidad de entender que tampoco son tan importantes y que... Sí. Y, por ejemplo, errores que hayas cometido en la música o en publicidad, pero de los que te hayas sentido orgulloso después o... Bueno, errores de los que me siento orgulloso, no sé, pues sí hay errores de los que no me siento muy orgulloso, o sea, que es... pues mira, es que casi siempre tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? Alguna vez me ha pasado bueno, pues han dicho, joder, no puede ser así, no puede ser como eres, tienes que ser mucho más seguro de ti mismo, tal. Entonces, alguna vez he cometido errores por intentar venirme demasiado arriba, no por porque... compensar. Sí, no porque no tuviera razones para serlo, sino porque no soy capaz de mantenerme en esa posición. Entonces, claro, llega un momento en el que sale mal la jugada. O sea y esto lo recuerdo mucho cuando estaba en Draw en los 80, mi primera compañía de discos, en la que, bueno, pues en algún momento, joder, tío, es que tienes que insistir mucho más en que la compañía tiene que apoyarte más. Esto es un drama recurrente en todas las Sí, compañías de discos, hay muchísimos grupos y todos tienen celos de los demás. O sea, no es nada nuevo. Y a mí me decían todo el rato, no, es que tú tienes, porque tú estás vendiendo muchos discos. Entonces, bueno, sí hubo un momento en que me vine un poco arriba y me recuerdo alguna conversación, joder, yo soy el que más discos vende aquí, me tenéis que apoyar. Pero yo no soy capaz de defender ese discurso más de 5 minutos. Entonces, claro, de repente soy un gilipollas y luego soy un apocao. Y claro, eso sale fatal siempre. Entonces, sí, sí. muchos de los errores tienen que ver con querer ser quien no soy, Con agrandarte y con luego... agrandarte sin la capacidad de mantener ese personaje, ¿no? Sí, sí, eso a veces ocurre, ¿no? Que quieres compensar, Sí. te pasas y luego ya no eres capaz de mantener el personaje y te derrumbas y entonces ya muestras aún más debilidad, ¿no? Pues sí. Y bueno, sí, eso es lo que más recuerdo. Y errores del pasado, no es que como soy poco nostálgico, tampoco me paro mucho en mis errores. Hombre, me gustaría haber montado la agencia de publicidad antes. La Mm. monté muy tarde. La montamos hace 12 años y bueno, pues mirándola en perspectiva deberíamos haberla montado hace 20 o 25 porque realmente lo que pasa es que estaba en una agencia en Remo, que era una agencia en la que se vivía de lujo, muy divertida, lo pasábamos muy bien, nos pagaban muy bien. Y entonces, bueno, pues llegó un momento en que se convirtió en una de esas jaulas de oro de la que dices, ¿para qué me voy a ir de aquí si estoy muy contento, ¿no? Me hace mucha Pero gracia que en una charla que te vi, te escuché que decías que el primer día que entraste, tu jefe te dijo, cuidado, aquí mucha gente se acomoda, y tú estuviste 28 años ahí o así. sí, pues, claro, es que tenía toda la razón, tenía toda la razón. Sí, sí. Eh, ¿Coleccionas algo tú, Uf, José Luis Moro? ¿Colecciona cosas? muchísimas cosas. Colecciono, sí, soy un poco friki, ¿no? Soy un poco acumulador compulsivo. Colecciono pingüinos porque Hombre. no porque me empezaron a regalar pingüinos y llegó un momento en que de hecho tengo una vitrina en forma de pingüino, que es una especie de bucle increíble en el que tengo todos mis pingüinos. Colecciono dispensadores de caramelos pez. Oh, Tengo como 700 o así, entonces tengo una colección muy grande un día me dio por ahí. Colecciono álbumes de cromos de los años 70, no de fútbol, porque el fútbol no me sí, interesa, verdad. pero bueno, colecciono, bueno, muchas tonterías que me gustaban de pequeño y mis padres no me compraban, ¿no? Como recortables antes de que existieran
los muñecos físicos, los niños jugaban con recortables, que eran cosas que eran vaqueros que se recortaban en papel y tú los ponías ahí en 2D y jugabas en el suelo con ellos, pues colecciono esas cosas, ¿no? Me parece genial lo de cosas que no me compraban mis padres Claro. y cuanto ya soy adulto, Me voy a satisfacer ese deseo frustrado de mi infancia, ¿no? Los álbumes de cromos, claro, es que los álbumes de cromos de mi infancia eran los de Bimbo, los cromos venían en los pastelitos, en las panteras rosas y eso. sí, que era asqueroso, Sí, tenías que estaba sacarlo ahí pringoso como... y tal. Pero en mi casa no se compraba eso, en mi casa compraban el pan de molde, ahí no venían cromos. Entonces era muy difícil para mí conseguir. Y claro, con el tiempo, ya a partir de los 40 años, empecé a comprarlos ya completos, ya el álbum completo. Empezar a comprar panteras rosas que siguen Eso ahí. ya está bien. Ya eh, caducadas. bueno, hay gente de esta mimosas, pero- que, claro, lo bueno de las redes sociales es que llegas a lugares insospechados, ¿no? Sí. Pero hay alguna cuenta de estas que me fascinan, de gente que abre, que compra productos de estos, o sea, como eh, racionamiento, o sea, Ujú. de la guerra, o sea, Sí. que le daban a los Ah, soldados. sí. Entonces lo abren, El rancho militar. Sí, el sí. este, y todavía como cómo está metido una galleta, una cosa de chocolate, un chicle para después Sí, y la sí, gente sí. lo abre con una delicadeza y hace el El unboxing unboxing de cómo y cómo, claro, muchas veces estaba pensado para que aguantara el tiempo, ¿no? Y entonces empiezan a hacer como a probarlo, a catarlo. Pues no, la galleta se mantiene bien, ¿no? Esto, la sopa esta todavía se aguanta, ¿no? Y es fascinante. Tú harás lo mismo con las panteras rosas dentro de poco, Seguramente. pero, pero no, por ejemplo, Casemiro, que jugó en el Real Madrid, un futbolista, Ujú. tiene un discursito que me emociona mucho y que me parece genial, que él contaba que en Brasil, él pues de pequeño no tenía su madre un duro y que había una señora que vendía como botecitos como un poco como si fueran Danap, ¿te acuerdas? Del Sí, yogur líquido sí. este. Y que entonces que su madre nunca le compraba porque no tenía dinero y entonces él siempre le ponía una excusa, ¿no? De nos tenemos que ir o tal, para que no le para distraerle Ujú. y tal. Entonces, que cuenta cuando firma por el Real Madrid y firma su gran contrato, se compra 700 botes de estos con el contrato de futbolista e intenta, y que se puso malísimo de esto, de la obsesión que tenía de darse el placer y satisfacer a ese niño Eso. interior, ¿no? De lo que siempre le habían negado. Y, y también hay un cuento de Simenón que me encanta, de alguien que lleva una vida gris y que le toca la lotería, entonces no se lo dice a nadie y tiene como un piso en París, creo que lleno de el Scalextric que no tenía, de Así. los juguetes de su infancia. Entonces él entra y sale y no se lo dice a nadie, como entrar en el paraíso al que todo le fue negado porque no tenía tampoco en su familia ni un duro de pequeño ni... Entonces la lotería lo invierte en eso y entonces no se lo cuenta a nadie, ¿no? Entonces me parece también muy tierno eso, Qué esa bueno, idea. qué bueno, qué bueno. Sí, Y sí. te veo a ti también rodeado de eso. Hay un sentando en un sitio que se llama La Rana Verde, que me encantaba, que es de patas bravas. Ujú. Y también, pues como les empezaron a regalar tantas ranas verdes, tiene como un museo ahí de De ranas las verdes. ranas. Entonces, como tú con el pingüino. Sí, sí, los pingüinos un poco fue por eso. Sí, sí, pues yo sí, soy un poco coleccionista acumulador de muchas tonterías. Yo creo que nos pasa a la gente, yo soy un poco disperso y a la gente dispersa nos pasa eso, ¿no? No somos capaces de centrarnos en una cosa y nos gusta tener muchas, rodearnos de muchas. Pero lo de un pingüino, o sea, una vitrina en forma de pingüino para meter cosas de pingüinos, parece. Sí, sí, sí. Hasta que te vayas a una casa de pingüinos, ¿no? Sí, sí. Una ciudad o un país que le fascine a José Luis Moro. Me encanta Roma. No es una cosa demasiado original, pero he pasado muchas navidades ahí gracias a a una amiga que teníamos que nos dejaba su casa, periodista, porque era la corresponsal del mundo allí. Y me pareció una ciudad maravillosa, inacabable. Desgraciadamente está súper invadida por el turismo, pero bueno, el año pasado me leí un libro, Los Europeos, Ah, de eh, Orlando Fix. sí, que me hacía mucha gracia porque es un poco la historia del siglo XIX en Europa y contaba que en la segunda mitad del siglo XIX los ingleses están empezando a decir a Roma ya no se puede ir, porque está petada de turistas. Entonces, bueno, yo creo que sigue siendo una ciudad increíble y me gusta mucho.
Sí, eso es muy curioso cuando lees libros de estos. A mí me ocurre con diarios que creemos que las ciudades están echadas a perder, pero lo mismo que estaban diciendo tú, que estás diciendo tú, lo Ya estaban lo diciendo decían, ¿no? hace, que es un tema de la nostalgia, ¿no? Ujú. Cuando ahora todo el mundo, Madrid se ha echado a perder o tal, hay mucho discurso así que se lleva diciendo lo mismo. Sí, O sea, sí, de sí. hecho, hay un también hace poco, ¿no? Con Nueva York y hace 20 años hay vídeos de gente hablando de exactamente De lo mismo, lo mismo, lo seguro, mismo. seguro. Porque no queremos que nada cambie y nos Ujú. asusta el cambio. Entonces, tiene mucho que ver con esto. Em, ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? ¿Un verano, un año, un...? Pues si te digo la verdad, yo me siento bastante feliz ahora. O sea, no quiero decir que, hombre, he tenido muchos momentos. Yo creo que he tenido una vida bastante feliz, ¿no? He tenido mis momentos de bajón, pero estoy en un momento en el que me siento bastante contento con mi vida, con lo que tengo alrededor, con lo que estoy haciendo. Y Mm, pero bueno, joder, recuerdo con mucha ilusión mi adolescencia cuando empecé a descubrir los primeros grupos que me gustaron con 16, 17 años, y aquellos primeros conciertos en Rocola y en los colegios mayores que empecé a ir. Me pareció una época muy divertida. mm. ¿El primer disco que te compraste con tu dinero, que te hizo ilusión ir a comprarlo, o que el primer concierto que te dijiste, yo quiero hacer esto mismo, me quiero subir ahí o quiero... El primer disco, el primer disco que me compré con mi dinero, me iba a decir que me da un poco de vergüenza, pero no, en realidad no me da vergüenza porque fue un single de José Luis Perales, del que sigo siendo bastante fan, Me llamas. Y el primer disco grande que me compré con mi dinero, porque los dos primeros LPs que tuve me los regaló mi padre, que eran dos de los Beatles. El primer disco que me compré fue el segundo de Maniobras Orquestales en la Oscuridad, que era un grupo de tecnopop inglés de los años 80 que me fascinaba, el Organization de Maniobras. Y concierto que recuerde, pues mira, concierto que tengo hay un par de conciertos que tengo en la cabeza. Uno fue Siniestro Total en el Rocola, cuando cantaba Germán Copini todavía, que la tengo grabada en la cabeza, porque claro, fue el primer concierto en el que yo vi aquello de que la gente escupía al grupo, que era lo que se hacía con el punk entonces, que me parecía una cosa totalmente absurda, pero me pareció un delirio de concierto, una descarga de locura muy grande. Y luego recuerdo un concierto de Mano Negra Como han luchado. con Manu Chao, increíble también una cosa súper punk, muy loca y muy divertida. O sea, tú ves a alguien escupiendo a los artistas y te dices, ¡ahí me quiero subir yo! No, lo contrario, dije, joder, tío, que estos tíos cómo aguantan aquí, porque era una cosa muy asquerosa, ¿no? Pero claro, me pareció muy absurda y bueno, pues al mismo tiempo había una especie de comunión rara entre grupo y público que me fascinó. ¿Y el sitio más extraño en el que hayas tocado, el que te has subido a cantar las canciones de Pingüino, un sitio que digas, pero ¿cómo ha sucedido esto y cómo he salido vivo de aquí? Bueno, esto en el año 87, que fue cuando salió el primer disco mío, yo tuve un manager que estaba un poco pirado el tipo. Entonces me propuso, tengo que encontrar un concierto en Talavera de la Reina. Yo prácticamente no había salido de Madrid, había tocado en Madrid en alguna sala y tal. Y me llevó a un concierto en un festival de heavy metal, de telonero. Los Yo dije, heavies este tío me de quiere matar. Talavera de la Reina, eso es una... Entonces, Sí, sí. a las 4 de la tarde, bueno, afortunadamente los heavies todavía no se habían tomado suficientes litronas ni fumado suficientes petas, pero claro, yo pasé un miedo ahí, dije, pues, mira, es que estos tíos me van a querer matar. De hecho, ese día fue cuando Y con decidí, razón. sí, cuando decidí, yo no puedo estar solo en el escenario. Ah, y las pingüinetes Y las nacieron. pingüinetes surgieron a partir de ahí. Tiene que haber más blancos en el escenario porque si tiran litronas, que haya más gente. O sea, digamos que las pingüinetes nacieron como escudo humano de José Luis Moro. Absolutamente, y nunca se lo he negado que fue así. Era como un señuelo. Nada, de verdad que aquello fue delirante, pero bueno, este tío estaba muy loco y sí.
lleva allí. Solo equiparable a una entrevista en una gira de promoción en el que Dro me llevó a un programa de radio, una emisora independiente en Barcelona, y que también entré allí, era todo carteles de heavy y tal, y ¿qué hago aquí? un locutor presentador que era un heavy con pelos, con... Y claro, el tío empezó la entrevista diciendo lo siguiente: hoy tenemos aquí a un Pingüino Ascensor y le he traído porque para mí es una representación de lo que no debe ser la música. Y claro, yo miraba al de promoción de la compañía y digo, pero ¿por qué me traes aquí, tío? O sea, ¿yo qué te he hecho, no? Y luego fue divertida la entrevista porque, claro, sí, encima el tío al final abrió los micrófonos, que dice, hostia, es que la gente me va aquí a lapidar. Lluvia de hachas. Sí, claro. Y recuerdo un tío que me dijo, mira, tu música me parece una mierda, pero me has caído muy bien. Y yo, bueno, pues menos mal. Pero sí, momentos de peligro. Sí, pero es bueno, cuando empiezas tan abajo, solo puede ir a mejor la entrevista. Solo puede ir a decir, mira, pues este tío no está tan... No, o sea, las expectativas eran tan bajas, ¿no? Con una presentación así. Pero además, en esa época había como mucha... o sea, eso, que había mucho compartimento estanco con la música, ¿no? Sí, estaba mucho más tribalizada, sí. ¿no? Y que era como esto que la gente te veía, si tenías éxito, algo así como la encarnación del mal o algo así, ¿no? De no representas lo que tiene que ser la música. Había como una mucha mayor... O sea, yo lo que crecí leyendo y todo esto, mucha más rivalidad y mucho más todo tribal y mucho de eres un vendido, bueno, ¿no? Sí, totalmente, sí, claro. Una vez que triunfabas ya no molabas porque, claro, ya te habías pasado a lo comercial. Estaba mucho más, es verdad, que estaba mucho más compartimentado lo que era lo alternativo frente al circuito comercial. Incluso el éxito era algo que tenías que... Sí, que tenías que huir de ello, ¿no? Huir de ello o esquivarlo, ¿no? Todo esto de esa época de Reality Bites, que era como venderte era lo peor que puedes hacer, o de... Pues todo esto de estos grupos del grunge, de Nirvana, Pearl Jam, todo esto era como absolutamente denostar el éxito, o al menos acariciarlo, pero de forma surrepticia, ¿no? Sí. Yo he intentado escribir varias veces una canción que habla un poco de eso, ¿no? Es una especie de carta a los críticos musicales diciendo, joder, lamento mucho no haber tenido una infancia desgraciada, ni haberme hecho yonki, ni haber matado a mi mujer, ni tal, porque claro, no soy ese tipo que le mola a la crítica musical, que es el personaje oscuro que ha pasado por la cárcel y que tal. Entonces sí, es verdad. Pasa mucho eso, ¿eh? Pasa mucho en... También con la literatura, ¿no? Que tienes el arte también, sí, claro. Que el arte, por supuesto, porque tienes que el trauma a veces es sinónimo de éxito, ¿no? Sí. O si no has pasado por si no has hecho tu travesía por el desierto, no estás legitimado para contar algo, porque... Contar según qué, sí. Porque el pasarlo mal y se asocia, ¿no? El trauma con el prestigio, de alguna manera también. Algo que te ha pasado horrible, lo conviertes en el proceso transformador del arte, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que estuve en infancia feliz, ya estoy condenado como artista, ¿no? Porque no puedo llegar a nada interesante, ¿no? Y luego es verdad que mitificamos mucho las biografías oscuras, ¿no? A mí me gustó mucho la biografía de Harpo Marx porque tiene una vida como muy feliz y muy normal, ¿no? Entonces era una cosa curiosa por eso, ¿no? Porque bueno, dentro de lo que cabe me ha divertido esta historia, pero es verdad que es un personaje que nunca ha sacado los pies del tiesto, ¿no? Más allá de lo surrealista que fueron muchas cosas que hicieron los hermanos Marx, pero... Y la primera película que viste 2 veces, que quisiste volver a ver, que te había llamado la atención, o una película que has visto muchas veces, porque creo que hay muchas referencias cinéfilas en tus canciones. Posiblemente sea Granujas a todo ritmo, la película de los Blues Brothers, que es una de mis pelis favoritas, ¿no? Con Belushi y Aykroyd. Con Belushi y Aykroyd, sí. Película musical, comedia musical, muy loca, muy delirante y con actuaciones musicales increíbles, ¿no? Sí. ¿Y alguna última que te haya gustado mucho? Pues, bueno, la última que he ido a ver en el cine fue esta del proyecto Hail Mary, que la vi el otro día, y me ha parecido una película muy guay. Me había leído el libro,
El libro no me lo acabé porque es un escritor de ciencia ficción con una obsesión por ser mucho más científico que ficción y me acabé aburriendo. Pero la peli es divertida y muy diferente, ¿no? Parece una película así del espacio y tal. Me han hablado fenomenal de ella y Sí, no, a mí no me gustó la, mucho. no la he ido a ver todavía, la quiero ver. ¿Y a ti te gusta mucho leer ciencia ficción? Me gusta la ciencia ficción, no soy un súper fanático, pero me gusta, sí. ¿Y libros que regales habitualmente o que te guste tener como referencia? O sea, el libro que más recuerdo un poco como un libro que me sorprendiera es La tía Julia y el escribidor Mm. de Vargas Llosa, que fue un libro que me pareció que me divirtió muchísimo y me divirtió muchísimo la historia de este personaje que crea radionovelas y acaba metido en el propio personaje y mezclando unos personajes con otros. Me pareció un libro fascinante en su día. Eh, pero bueno, no sé, no recuerdo así Te ningún. tienes que leer un libro que yo tengo aquí, que es maravilloso. Vale, te lo voy a regalar, de hecho. Mira, este. Se llama Madame Vargas Llosa, de Gustavo Faberón, que es como una meta... a veces maravilloso y tiene Qué muchas bueno. referencias a Libet Ah, sí. Vargas Llosa y tal. Y es delirante, muy divertido, te va a gustar mucho. Ah, qué bueno. Pues muchísimas Gustavo gracias. Faberón es un Muchísimas gracias. tipo, un escritor no tan conocido y esta edición de Fulgencio Pimentel es buenísimo. Es un tipo maravilloso, te va a gustar. Un libro que yo, de los que más me han gustado últimamente, te va a Qué guay. parecer interesante. Em, y para ir acabando, te quería preguntar un par de cosas. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Bueno, ya te decía, me siento bastante feliz en general. De Y promo con... de promo con este nuevo disco, ilusionado o sea, no esperamos tampoco que sea un cambio radical el haber estado el haber entrado en Subterfuge. De hecho, el otro día leí una cosa sobre el mundo editorial que se me encendió una bombillita, que es la historia esta de por qué las editoriales están apostando más por la cantidad que por la calidad a la hora de editar libros, y era para no perder espacio de exposición en las librerías. Y dije, a ver si Subterfuge está cogiendo muchos grupos. Bueno, luego dije, no, porque las tiendas de discos ya casi no existen. O sea, Sí, pero ya tenías miedo de que que no quería, que el Desde- pingüino era como atrezo para de escapar. relleno, ¿no? Pero bueno, es verdad que estamos ilusionados. Ayer justo nos dieron el vinilo Ah, del disco nuevo. No te lo he traído porque solo me han dado una copia, si no te lo habría traído. pero tengo... Pero me hizo muchísima ilusión y nada, pues con muchas ganas de ver qué pasa con este disco, que ya te digo, tampoco creo que pase mucho, pero bueno, pues será divertido. Y bueno, un poco, pues eso, ilusionado, con una mezcla en la parte publicitaria hay un poco de incertidumbre, ¿no? En este mundo tan cambiante y en que pasan cosas todos los días, en la guerra hay otra pandemia en ciernes, en fin, la inteligencia artificial. Pero bueno, como no soy nostálgico, pues me imagino que nos Sí, inventaremos la forma de sobrevivirlo. sí. ¿Y un lema que te guste tener presente que podría estar en el estudio de un pingüino mi ascensor o en la agencia de Pingüino Torreblanca? Algo que te guste decir a la gente con la que trabajas, que te guste... Tú que eres muy de eslóganes o de Ujú. frases o de algo que te guste tener presente de alguna manera. Pues el otro día me encantó una frase que le escuché a Pablo Carbonell, que no recuerdo de quién dijo que era, pero era que no se te suba el fracaso a la cabeza. Y me pareció maravillosa, ¿no? Porque es verdad que esto pasa mucho bueno, claro, en cualquier actividad creativa pasa mucho, ¿no? En publicidad pasa mucho de, joder, es que no nos han dado ningún premio porque el jurado tal. Igual es que no somos tan buenos. En música igual, ¿no? Es que no estamos triunfando porque ahora es que la gente... No, es que igual... Entonces creo que es muy sano el tener esta frase en la cabeza, que no se te suba el fracaso a la cabeza, por favor. Parece genial. Pues bueno, creo que ahora vais a tener algún concierto, ¿no? Ujú. En la Sala Sol, Sí, creo. sí, sí, Vais a estar luego en octubre, ya más adelante, en la sala esta nueva del WeThink eso es. y que la gente se acerque a vuestro nuevo disco. A Mi único deseo es matar, que también haráis alguna presentación y todo esto del disco seguro y que de verdad que merece la pena acercarse a las canciones de Un pingüino y mi ascensor e incluso también
a todo lo que haces con Pingüino Torreblanca. Ha sido un placer tenerte al rey del nasal pop con permiso de Bob Dylan. Y de los Ramazzotti. De verdad que sí. Te llevo escuchando toda la vida y me hace ilusión cuando puedo cerrar el círculo este de conocer a personas con las que he crecido admirando y ha sido un placer poder charlar de tantas cosas contigo. Pues lo mismo digo, de verdad, una gozada.